Sentir Agropecuario con el veterinario Carlos Melián por la radio que vos queréis escuchar. Continuamos con su programa Sentir Agropecuario por Fortuna, la 97.5 FM, la radio que vos queréis escuchar, con retransmisión por la 99.5 FM Santa Bárbara Estéreo. Hoy con el interesante tema, utilización de los forrajes en la producción de leche en los bovinos, con la intervención del profesor Alfredo García, quien es especialista en sistemas de producción de leche y extensión en el INTA Argentina, Master Science en Animal Science en la Universidad de Florida, Estados Unidos, y PhD en Fisiología y Nutrición de Rumiantes en la Universidad de Florida. Profesor, ¿cómo evalúa el productor la calidad del forraje? Interesante pregunta. Los productores deben tener presente varias cosas. Todos los forrajes son buenos, no hay forraje malo. No hay pasto malo, todos son buenos si nosotros los manejamos adecuadamente. Y cuando hablamos de que los manejamos adecuadamente, nos interesa saber que para manejar ese pasto adecuadamente debemos conocer cuál es el hábito de crecimiento que tiene ese forraje, cuándo madura ese forraje, para decir está de buena o de mala calidad. No podemos decir que un forraje o una pastura sea de buena calidad porque tiene X o Z porcentaje de proteína cruda o porque produce X o Z cantidad de energía metabolizable. Porque un pasto puede tener, por ejemplo, 12 o 14% de proteína cruda, pero si esa proteína está asociada a celulosa lignificada, es como si no lo tuviera, ¿ya? Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que ver o que tenemos que entender es que la pastura hay que manejarla en función de su periodo de crecimiento. Y nosotros decimos o utilizamos los días de crecimiento, ¿verdad?, para poder meter los animales al potrero o para poder cortar la pastura y llevársela a los animales. Por ejemplo, hablamos de días de descanso y de días de ocupación en un potrero que va a ser utilizado por unos animales. Por ejemplo, para el pasto guinea, nosotros hablamos que le vamos a dar al pasto guinea 35 a 40 días de descanso y le vamos a utilizar no más de 3 días de ocupación. ¿Por qué no más de 3 días de ocupación? Porque al cuarto día comienza el rebrote, y si comienza el rebrote, nosotros vamos a estar agotando el potrero, aparte de que los brotes nuevos tienen poca digestibilidad porque pasan muy rápidamente a través del tracto digestivo. Entonces el momento adecuado es darle a la pastura no más de 3 días de ocupación y el periodo de descanso que sea oportuno o necesario para que ese pasto vuelva a producir la misma cantidad de material verde o de material forrajero que había antes de introducir los animales o antes de ser cortados. Hay pasturas que tienen más proteína y otras que tienen menos proteína. Por ejemplo, hay pasturas que tienen 12-14% de proteína cruda, pero son muy bajas en contenido de materia seca. Entonces esa es una limitante para la utilización de esa pastura. Nosotros debemos ver que en la medida que la pastura tenga mayor cantidad de materia seca y la utilicemos con esa mayor cantidad antes de la floración o en el momento de la floración, esa pastura nos va a dar a nosotros un rendimiento mayor en productividad animal. Es decir, el animal consume un pasto en función de su materia seca. Por ejemplo, si yo cosecho un pasto de guinea de 40 días, voy a encontrar que ese pasto tiene agua y materia seca. En el agua no hay nutrientes, o si hay son muy pocos, pero en la materia seca va a estar contenida la proteína y va a estar contenida la energía y los minerales que el animal necesita. Mientras mayor cantidad de materia seca tenga, pero que haya menor cantidad de fibra neutrodetergente, ese forraje va a ser más digestible y será más digestible si en ese forraje dentro de la fibra neutrodetergente hay menor cantidad de fibra ácido detergente. La fibra ácido detergente es indigestible. Quiere decir que el animal no la aprovecha.
Mientras que la fibra neutrodetergente, una parte es digestible. Por ejemplo, la celulosa y la hemicelulosa pueden digerirse, pero cuando ya se asocian con lignina no son digestibles. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos conocer, ¿verdad? Por lo menos hoy en día existen tablas que son hechas por los ingenieros agrónomos y que ya se han repetido y repetido muchas veces. En consecuencia, ya pueden ser utilizadas con toda confianza para los diferentes pastos que tenemos nosotros en la cuenca del lago de Maracaibo. Todas esas pasturas ya están definidas, ya están conocidas, se sabe cuánta materia seca, cuánta proteína, cuánta energía metabolizable, cuánta fibra ácida o cuánta fibra neutrodetergente tiene. Entonces, el productor tiene que familiarizarse con esos valores para que pueda definir cuándo va a utilizar ese forraje o qué tipo de forraje va a utilizar. Y cuándo va a utilizar, qué tipo de forraje va a utilizar, tiene que ver entonces cuál es la fertilidad del suelo donde está. Porque no es igual un suelo ácido de la Machica Escolón a un suelo neutro que hay en el municipio Baral. Son dos tipos de suelo diferentes, en consecuencia tendrán adaptación de pasturas que son diferentes. Las braquiarias, por ejemplo, se adaptan muy bien a los suelos ácidos, ¿verdad? Y dentro de los suelos ácidos, por ejemplo, la braquiaria humidícola fue la salvación de los suelos ácidos de la Machica Escolón, ¿ok? Pero yo he tenido la oportunidad de ver un desastre en el municipio de Baral, gente que siembra braquiaria humidícola. Ese es un pecado, porque ese es un pasto para suelos ácidos y en el municipio de Baral lo que tenemos son suelos neutros, ¿verdad? Y suelos de muy buena calidad para utilizar ese tipo de pasto. Hay que utilizar un pasto, ¿verdad?, que soporte humedad, un pasto que tenga buen crecimiento y que se adapte pues a suelos que no sean ácidos. Por ejemplo, las guineas, el cian, la paja pae, alemana, Sinodon dactylon, que puede ser estrella o que puede ser bermuda. Cualquiera de esos pastos que se adaptan muy bien a suelos neutros y no a suelos ácidos. Y una vez, profesor, que el animal, la hembra, entra a la fase de novilla o el macho entra a la fase de torete, ¿cómo es la utilización de los forrajes para su productividad? Bien, tanto la novilla como el macho, ¿verdad?, van a consumir forraje a razón del 8 al 12% de su peso vivo. Es decir, nosotros tenemos que calcular los potreros en función del número de animales. Por eso les decía al principio que el productor tiene que establecer las diferentes categorías de animales, porque el tamaño del potrero va a estar en función del grupo de animal que nosotros vamos a meter. Por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo de vacas, ¿verdad?, las vacas deben siempre pastorear en potreros que tengan buen crecimiento y que van a comerse la parte superior de la pastura y no la parte inferior. Bueno, ahora vamos a un interesante espacio y al regreso continuaremos con el interesante tema con el doctor Alfredo García, utilización de los forrajes en la producción de leche en los bovinos por su programa Sentir Agropecuario. Ya regresamos con la mejor programación. A continuación, publicidad. Barra comercial. Servicios Echegaray. Ofrecemos fabricación y venta de todo tipo de equipo de pesaje en el área comercial, ganadera, industrial y de laboratorio. Asistencia de mantenimiento preventivo a unidades de pesaje y servicios correctivos en el área comercial con personal calificado en todo el país. Para ti que tienes un hipermercado, market, panadería, carnicería o frutería, somos tu mejor opción. 0424-693-7725. También el 0414-469-7537. Síguenos en @Servicios Piso Echegaray y entérate de nuestras promociones. Servicios Echegaray, el justo valor del peso. Comercializadora agropecuaria Germiven 2019 CA. Ofrecemos variedad en semillas de pasto para ganado con alto nivel de germinación, importadas de Brasil y reconocidas por su calidad. Asesoría técnica para que logres tu genética, carne y leche. 0412-521-8625. @Germiven 2019 CA. Calidad que germina.
Supermarket Justo y Bueno, el más completo lugar de compras en donde encontrarás supermercado, carnicería, charcutería, panadería, víveres, artículos de belleza del hogar y mucho más. Abierto al público todos los días de 8 de la mañana en horario corrido hasta las 9 de la noche y por su tranquilidad cumplimos todos los protocolos de bioseguridad. Estamos ubicados en la avenida 11 con calle 76. Síguenos en nuestra cuenta @Justo y Bueno Maracaibo y entérate de todas nuestras promociones. Todas tus opciones a un precio justo y bueno en un solo lugar. Aquí escuchamos al ganadero, del campo a la radio. Sentir Agropecuario, por la radio que vos queréis escuchar.